amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, homenaje a Capablanca. 12ª partida del match contra Lasker. Apertura Ruy López, defensa Staney. Capablanca juega sólido en la apertura, característico de esta defensa Staney, pero Lasker busca la forma de complicar el juego, quedando incluso inferior en el medio juego, poco común, de 2 torres y peón contra 3 piezas menores. En su estilo simplificador, Capablanca propone el cambio de damas y en el final queda inferior, pero no perdido. Una apasionante lucha de piezas que en realidad es poco común y que, bueno, concluyó empate en esta partida, que comenzó el juego abriendo Lasker con E4 y respondió Capablanca E5, caballo F3 y caballo C6. Alfil B5, la apertura española, y Capablanca responde con caballo F6, conocido como la variante berlinesa, que es respondido con enroque, pero Capablanca se desvía de las líneas teóricas actuales de caballo por E4, etc., y juega la sólida D6, a lo que Lasker irrumpe en el centro con D4, alfil D7 y caballo C3. Continúa el desarrollo con alfil E7, torre E1, E por D4, caballo por D4, enroque corto, alfil F1 y torre E8. Un movimiento útil cuando el alfil de casillas blancas no apunta a F7. También se presionará en E4 después del alfil F8. Lasker respondió con el movimiento F3. Para esa época una novedad, reforzando el punto de E4 como profilaxis. Es menos elástica porque no pretende, al menos de momento, jugar F4, que sería un movimiento agresivo. Tenga cuidado de realizar este tipo de avances porque debilita considerablemente la diagonal de G1 a A7, en la que pueden aparecer detalles tácticos que analizaremos más adelante. Antes se había jugado B3, que es otra forma, tal vez menos activa, de desarrollar el alfil de dama, y en una partida continuó alfil F8 y alfil B2 con iguales posibilidades en el encuentro entre Winick y Lohmann en la ciudad de Rotterdam en el año 1919. Otra continuación es H3, que es más empleada según la base de datos. Como veremos más adelante, el avance liberador D5 ahora no funciona debido a caballo por D5, caballo por D5 y E por D5, y las blancas sencillamente se quedan con un peón de ventaja fácil. Otra continuación, esto lo pongo para que vean posteriormente un detalle táctico que puede ocurrir o podía haber ocurrido contra el F3 de Lasker. Otra continuación es el desarrollo alfil F4, que se debe tener en cuenta y se ha empleado en muchas ocasiones en esta posición. Regresando a F3 de Lasker, Capablanca jugó alfil F8, siguiendo su plan. Un movimiento que igualaría las acciones es, sin embargo, en lugar de ese retroceso, D5. Y ahora vienen algunos detalles tácticos interesantes. Seguiría en este análisis E por D5. Otra alternativa sería, y aquí es donde también se muestra el detalle táctico de la debilidad de la diagonal donde se encuentra el rey blanco, sería E5. Pero a esto sencillamente el negro responde con alfil C5 con una posición ganadora, puesto que
pone de manifiesto la debilidad de la diagonal contra el enroque de las blancas. Así que tenemos que, en caso de la otra variante, que sería caballo por D5, una captura que vimos era ventajosa para el blanco en el análisis que hicimos anteriormente, ahora no funciona por la sencilla razón de responder el negro con alfil C5, caballo por F6 jaque, dama por F6, C3 y caballo por D4. Las negras recuperan su peón con mejor juego. Eso está claro, lo de la debilidad de dicha diagonal. Lo otro es que capture directamente E por D5. En ese caso, sigue caballo B4, el peón de D5 se recupera y las negras han liberado su juego. En posiciones abiertas podría tener importancia la diagonal de G1 a A7 que se ha debilitado con el avance F3 de Lasker. Pero Capablanca llevaba su plan y jugó alfil F8 y alfil G5, H6, alfil H4 y G6. Esto es un movimiento sólido, pero que da posibilidades a las blancas. Otro plan es jugar directamente el caballo E5 trasladándolo a G6 posteriormente para eliminar la molesta clavada del caballo de F6. Que esta variante, caballo E5, es otro plan a considerar en posiciones similares. Regresando a G6, Lasker entra en la línea caballo D5, entrando en las ideas de Capablanca para simplificar o invitarlo al arriesgado avance G5. Sin embargo, era preferible en este momento, en lugar de ese salto, caballo por C6, seguiría B por C6 y E5. Es una línea que parece fuerte, pero el negro se defiende bien con el avance G5, con un juego complicado pero igual. Sería un error en este momento, en lugar de G5, D por E5, debido a alfil por F6, dama por F6 y el alfil de D7 quedaría en el aire. Un tema táctico a tener en cuenta en sentido general. Y el negro se queda con una pieza menos. Por lo tanto, E5 es la jugada correcta. Sigue E por F6, G por H4, dama D4 y D5, donde el negro tiene buenas posibilidades de lucha, como pasar su dama a B8, atacando B2 e intentando jugar dama B4. Ahora no es bueno para las blancas capturar dama por H4 debido al alfil G7. El peón de F6 está clavado, se va a recuperar y el juego es favorable a las negras, a pesar de tener esta una estructura de peones deteriorada, pero la pareja de alfiles compensa con creces ese detalle. Alfil F2 es una continuación, también sugerida por la máquina, alfil G7 y dama D2. El blanco mantiene una clara ventaja gracias a su espacio en el centro. En este tipo de aperturas abiertas muchas veces aparece el pequeño centro con peones negros en D6 y blanco en E4, que tiene su importancia estratégica que explico a continuación. 1. El blanco tiene un puesto avanzado en D5 que puede ser molesto para el negro. Cuando se juega caballo D5, porque si esta pieza es rechazada con C6, entonces D6 quedaría débil. 2. El negro tiene la posibilidad de jugar caballo E5, donde se siente confortable. Ahí está muy bien el caballo. Si es expulsado con F4, entonces el peón de E4 dejaría de estar defendido y sería objetivo de ataque. Son consideraciones de este pequeño centro en las aperturas abiertas que se pueden presentar. Así, continuando,
con caballo D5 de Lasker, Capablanca responde con la defensa del caballo de F6 con alfil G7 y caballo B5. Lasker se lanza a unos cambios favorables al negro, pero que presenta una lucha muy desequilibrada, tal vez muy a su gusto. Mejor es reforzar la casilla D4 con C3. Es una continuación de igualdad, pero además sería del gusto de Capablanca. Por esa razón, Lasker decidió complicar las acciones con caballo B5, G5 caballo de D por C7. Lasker habrá pensado, si he ido al baile, pues a bailar. La retirada alfil F2 tendría menos sentido con los movimientos del campeón mundial, aunque es realmente igualdad con juego cómodo para el negro. Luego del cambio caballo por D5, E por D5, torre por E1, dama por E1, caballo E5. Y aquí las negras no están mal. No es conveniente en este momento ahora fijarse en el peón de A7 y capturarlo con el caballo debido a C6 con la idea de dama B8 y el caballo estaría en un grave peligro. Por lo tanto, siguiendo la partida caballo D por C7, hay que entrar ya en estos G por H4, caballo por A8, dama por A8, caballo C7, dama D8, caballo por E8, caballo por E8 y torre B1. Tras estos cambios prácticamente forzados, las negras han quedado con ventaja considerada por la máquina como ganadora. En lugar de torre B1 era preferible C3, poniendo obstáculo al alfil de G7. Era una posibilidad a considerar. El negro podría continuar, por ejemplo, alfil E5, dama D2, dama F6, manteniendo mucho juego con sus piezas, mientras que las torres aún no tienen una actividad apropiada. Seguimos con torre B1 de Lasker, alfil E6. Capablanca juega a su estilo sencillo, sin entrar en la mejor línea, que era precisamente ubicar el alfil en E5, que es más agresivo, controlando las casillas negras. La idea es jugar la dama a F6, el caballo a G7, el alfil a E6, el caballo a H5, creando amenazas sobre el ala del rey de las blancas, sobre todo por el control de las casillas negras. Las tres piezas están más activas que las dos torres y el peón de las blancas. Pero Capablanca decidió alfil E6, C3 y alfil por A2. Este peón es menos importante que la activa jugada alfil E5, a lo que podría seguir dama D2 y dama F6, con maniobras como las que comentamos anteriormente: caballo G7, caballo H5, presionar en el enroque de las blancas, etc. Capablanca capturó el peón y Lasker torre A1. Ahora la torre tiene más actividad en la columna A, donde podrá presionar al negro en momentos puntuales del juego. El alfil se retiró a E6, dama D2 y A6. Necesaria pérdida de tiempo para activar el caballo de C6, si fuese necesario. Dama F2, H5. El alfil de G7 se debe activar y el peón le cede la casilla H6. Aquí caballo E5 era consecuente con el avance A6. El caballo se incorporaría al centro intentando atacar y tener más actividad en el ala real. Después de H5, Lasker respondió con F4. El blanco se ha activado aprovechando sus peones centrales.
a cambio del peón de A2, su juego ha cobrado vida y las acciones están igualadas. Capablanca continúa con su plan de activación del alfil a H6, alfil E2, caballo F6, dama por H4 y caballo por E4. Parece lógico capturar este peón central, pero ofrece al blanco un final cómodo. Mejores posibilidades defensivas ofrecía dama B6 jaque, rey H1 y solo ahora caballo por E4, con la amenaza de caballo F2 que garantiza el jaque continuo, o si el blanco va a F1, como veremos más adelante, sería mate. Pero Capablanca decidió proponer el cambio de dama con caballo por E4, dama por D8. Ahora, sin las damas en el tablero, el final es mejor para el blanco. Caballo por D8 y alfil por A6. Esto no es un sacrificio, es sencillamente un cambio indirecto. Esta posición pone de manifiesto la actividad de las torres blancas. El caballo de E4 está atacado por la torre de E1, por lo tanto el alfil de A6 no debe ser capturado y con razón Capablanca decidió defender el caballo. Esta es la mejor posibilidad, mantener el caballo de E4 activo, alfil E2. Como veremos, la retirada alfil de 3 es lo que ofrece la máquina como mejor para el blanco. Por ejemplo, caballo C5, alfil F5, alfil por F5, torre E8 jaque, rey G7, torre por D8 con clara ventaja del blanco. Y aunque el final es aún poco claro, para una victoria inmediata es de considerar que las blancas tienen mejores posibilidades. Regresando al alfil E2, Lasker mira al peón de H5, Capablanca captura alfil F4. Las negras quieren jugar alfil E3 y caballo F2 con ganancia de material, tablas por continuo o caballo de 2 mate, si el rey va a F1. Es lo que habíamos comentado anteriormente con el jaque con la dama en B6. Alfil por H5. Libera la torre de E1 para defender E3. Vamos a suponer la siguiente continuación, para analizar lo que habíamos mencionado. Si torre A8, clavando el caballo de D8, qué bueno que Capablanca capturó el peón de A2, habrá dicho Lasker. Seguiría alfil E3, jaque y rey H1. Como habíamos mencionado, si el rey va a F1, recibe un mate de caballo con caballo de 2. Por lo tanto, rey H1 seguiría caballo F2 jaque, rey G1 y caballo E4 con tablas. Así que el blanco no tendría otra opción que aceptar el empate. De todas formas, aunque esto hubiera sido o hubiese ocurrido, podemos ver la actividad de la torre de A8. Regresando a la partida, alfil por H5 defendiendo E3, Capablanca jugó alfil C7. Otra posibilidad era caballo C6, que tendría la misma evaluación de ligera ventaja del blanco, aunque difícil de incrementar. Luego de la jugada alfil C7 siguió torre a D1, con ligera ventaja de las blancas, y ante la extenuada lucha ambos decidieron firmar la paz en esta posición. Tablas. Espero que estos detalles tácticos y estos elementos estratégicos que hemos mencionado en esta partida entre Lasker y Capablanca les sean de utilidad, y nos veremos próximamente en la 13ª partida de este histórico match. Hasta entonces, chao.